Pasó aquí. Erev Tov, Chodesh Tov para todos, bienvenidos y bienvenidas. Un pequeño cambio para el día de hoy, porque no alcanzamos el trajín de esta semana. Baruch Hashem, que no falten siempre oportunidades para poder ayudar a las personas. No nos alcanzó para traducir al Malvim, pero lo voy a hacer en forma directa desde el texto del Malvim y de la mejor forma posible para que todo el mundo lo pueda entender. Lo que vamos a estudiar hoy pertenece a la Perashá semanal, que es Perashat Baerá. Y vamos a ver el comienzo de la Perashá, no todo la extensión del comienzo de la Perashá, pero sí vamos a detenernos en algunos versículos particulares. Y aquí entonces tenemos los Pesukim para el Shiur de hoy, para que podamos realmente comprender qué es lo que vamos a estudiar. Nos dice entonces estos Pesukim, habló Elohim a Moshe y le dijo a él, yo soy Hashem. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Aquí vemos el nombre de Dios, Ani Hashem, Yod Kei Vav Kei, es el nombre de las cuatro letras. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por Kel Shaddai. Empero por mi nombre Hashem no me he dado a conocer a ellos. Vaera, ahí está el nombre de la Perashá, el Abraham, el Isaac y el Jacob, Bekel Shaddai. Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Aquí hay una información que se le está dando a Moshe Rabenu con respecto a cómo el Todopoderoso se manifiesta. Y hay una manifestación que no ha sido dada a los patriarcas, pero que ahora este nombre de las cuatro letras, Ani Hashem, es la revelación que tiene felizmente Moshe Rabenu al escuchar eventualmente estas palabras de Hashem, que vienen en un contexto difícil, en un contexto de dificultad, porque Moshe Rabenu había fracasado en su primer encuentro con el faraón, y por lo tanto, al haber fracasado en ese encuentro con el faraón, Moshe Rabenu ha echado culpas, comillas, ha hecho cargos contra su mismísimo creador. ¿Para qué me enviaste? Y desde el momento que me enviaste le fue peor para ellos, etcétera. Y entonces Akadosh Baruj Hu terminó la perashá pasada con el primer versículo del capítulo 6, que no pertenece a nuestra perashá, Ata tir'e. Ahora vas a ver, le dijo, pero no como una amenaza, sino porque Akadosh Baruj Hu siempre es complaciente y tiene paciencia. Y entonces aquí le está explicando a Moshe Rabbenu cuál es la manifestación de Hashem que viene ahora a llegarse a Egipto. Hay una manifestación, Abraham, Isaac y Jacob, como Kel Shaddai. Kel Shaddai, que habla, como estudiamos siempre, de esa manifestación del Dios que tiene el poder. Shaddai es aquel Sheamar la Olam Dai, dice el Jajamí. Shaddai es una sigla, Sheamar Dai, que le dijo al mundo suficiente y hace alusión a ese creador que le puso fin a la obra de la creación. Pero, dice el versículo 3, perdón, 3, lo leí, 4, y también establecí yo mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán. Mi pacto con ellos es con Abraham, Isaac y Jacob, para darles a ellos la tierra de Canaán, la tierra de sus extranjerías, donde ellos peregrinaron en ella. Quiere decir, estamos hablando aquí, la tierra de la extranjería. Ni Abraham pudo ser ciudadano, ni Isaac pudo ser ciudadano, ni Jacob pudo ser ciudadano, porque todos fueron Gerim, Gerim en el sentido de que fueron extranjeros en una tierra como fue la tierra de Kenan. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, ארץ מגוריהם אשר גרו בה. Y también yo he oído, Akadosh Baruj Hu es el que habla todo el tiempo, el quejido de los hijos de Israel, ya que los egipcios los esclavizan a ellos y he recordado yo mi pacto. Vegamani Shamati, et Naakat Bene Israel. Naakat es el clamor, el quejido, es un clamor quejoso de los hijos de Israel, Asher Mitzrayim Ma'avidim Ota. ¿Por qué claman? Ya que los egipcios los esclavizan a ellos. Esa esclavitud
marcaban un sufrimiento, no solamente era trabajo, porque si fuera solamente trabajo, entonces, bueno, nadie sufre por trabajar, pero sí sufrían por el maltrato, por la discriminación, por el maltrato que ellos sufrían. Y he recordado yo mi padre. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, y el Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, va a escor veriti. En este caso, et veriti. En este caso, Moshe tiene que entender que acá hay una línea, como les decía la semana pasada, que corre a nivel celestial, que no siempre es lo que la persona entiende aquí abajo, en este mundo terrenal. Moshe Rabbeinu entiende que su primer fracaso es un fracaso total para su obra. Lo que Moshe Rabbeinu tiene que entender es que hay una realidad completamente diferente y que la realidad es que todo esto es promoción no que depende de Moshe Rabbeinu, sino que depende de quién, de Kadosh Baruj Hu, de él, solamente de él. Y él lo prometió y él lo va a hacer y recordó su parte. Por lo tanto, nos dice aquí el Kadosh Baruj Hu a través de Moshe, di a los hijos de Israel, Ani Hashem. Lajen emor libnei Israel, Ani Hashem. Yo soy Hashem. Y aquí empezamos los 4 lenguajes de la Geulá, estos que son los 4 copas de vino del ceder de Pesa. Y os sacaré debajo de los agobios de Egipto, primero, y los libraré a vosotros de su servidumbre, segundo, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios positivos, magno. Tenemos 3. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. Y ahora el cuarto lenguaje, versículo 7. Os tomaré yo a vosotros para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Y por supuesto que dice, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, y entonces tendréis conocimiento de que yo soy Hashem, vuestro Dios, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, el que saca a vosotros debajo de los agobios de Egipto. Ahí se terminarían los 4 lenguajes de la guerra. Y sin embargo, Akadosh Baruj Hu agrega un lenguaje más, Veheveti etchem el haaretz, y os traeré a vosotros a la tierra, la cual he jurado dar a ella, la tierra, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a vosotros por heredad. Yo soy Hashem. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. Estos son los versículos maravillosos que componen el comienzo de nuestra perashá. Nos dice el Malvin, como siempre empieza a partir del versículo 2, y entonces nos dice algunas preguntas. Paso a traducir el Malvin. No tenemos el texto, ahora van a tener que aburrirse escuchándome nada más sin leer. Lo que le dijo Ani Hashem, lo no da iñano. El hecho de que él le dice yo soy Hashem, como empieza el versículo 2, Vedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Esto que le dijo Ani Hashem, lo no da iñano. Dice, ¿qué viene a enseñar con esto? Dice, Shekvar Yada She Hashem Vedaber Imo. ¿Qué significa esto que Dios le dice a Moshe, yo soy Dios? Si ya viene hablando con él desde el capítulo 1. Estamos en el capítulo 6, en el capítulo 3. Entonces siempre el Malvim pregunta, ¿qué novedad es esta que diga yo soy Hashem? Y lo que le dice en el segundo versículo, en el tercero, Vaerá el Abraham, y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Baaló, Gami Maabot Diver, Kolpam, Beshem Havaya. Dice, cuando Dios habló con los patriarcas, también habló con su nombre de las 4 letras. Vaidaber Hashem. ¿Qué significa que no habló con ese nombre? Y lo que dijo, Begama Kimoti, lo que dice el versículo 4, y también establecí yo mi pacto con ellos, etcétera. Begamani Shamati, y el versículo 5, y también yo he oído, les leí todos los pesukim para que vean
la sucesión de preguntas que tiene. Kol ze kvar amarlo bedibur harishon bemareh aseh. Dice, pero todo esto ya se lo dijo el Todopoderoso a Moshe Rabenu en la visión de la zarza ardiente. ¿Por qué tanta repetición? ¿Qué le preocupa al autor? Le preocupa la reiteración. Ya esto fue dicho. Y entonces, aparentemente, no parecería útil. Umash Amar Gimel Peamim Ani Hashem Beotzeti. Dice, y 3 veces repitió, yo soy Dios, y terminó diciendo, cuando habla de los 4 lenguajes de redención, Beotzeti. Y cuando termina estos 4 lenguajes de redención, dice, Vidatem ki ani Hashem. Dice, y sabréis que yo soy Dios, y habré de darles esta tierra como heredad, yo soy Hashem. Dice, ven lo beur. Dice, no hay explicación para esto. Umashe kafal beotzeti beitzalti begaalti. Y el hecho de poder volver a repetir, y habré de sacar, y habré de salvar, y habré de redimir. Aparentemente, todos estos verbos, dice el Malvim, vendrían a ser exactamente, o aparentemente, siempre hablo de apariencias, lo mismo. Entonces, empieza el Malvim explicándonos por qué no es todo lo mismo. ¿Cómo empieza nuestra perashá? Empieza diciendo, como dice el versículo 2, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Habló Elohim a Moshe y le dijo a él, yo soy Hashem. Este es el comienzo. Todo el mundo está de acuerdo que este es el comienzo. ¿Qué dice el Malvin? Todas las palabras, Kolat Diburim, que habló con él hasta aquí, fue dicho Vayomer Elohim. Dice, momentito, ¿cómo empezó aquí el Pere, que es la Perashá? Vaidaber Elohim. Para la persona que sabe hebreo, el Vaidaber y el Vayomer aparentemente quieren decir lo mismo. Y sin embargo, el sentido del verbo es diferente. Vaidaber es una forma de hablar y el Vayomer otra forma de hablar. Por lo tanto, dice, todo lo que habló Hashem con Moshe hasta ahora es Vayomer. Pero ahora habló por primera vez y le dijo Vaidaber. Habló, y ¿qué quiere decir? Y ya expliqué las diferencias que hay entre Dibur y Amirá. ¿Cuál es la diferencia de lo que hay entre el hablar o el decir y el hablar? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En español es lo mismo. Te voy a decir algo, voy a hablarte de algo. Exactamente igual, pero en el hebreo dice no. Adibur o adibur be'erech. Be'amirá metzayena lashon shenemar lo. Dice, el dibur se refiere a la palabra en extensión. ¿Ustedes vieron aquí cuánto habló Dios a Moshe? No fue un intercambio. Aquí ustedes leyeron del versículo 2. Yo les leí hasta el versículo 8. ¿Y quién habla en ese momento? Solamente Dios. Y por eso dice, Vaidaber es una palabra extensiva. O sea, que se extiende. Beamirá y el Bayomer significa el lenguaje en el que fue dicho. Y cuando dice Vaidaber Hashem el Moshe, como dice ahora, Vaidaber, y habló Dios a Moshe, diciendo, Lemor, quiere decir que Vaidaber, Shediber Imo, Be'erej, quiere decir Beorej, habló con él en extensión, o sea que Ledaber, Rashi dice otra cosa, ¿sí? Rashi dice, Vaidaber es lenguaje de rigor. Vayomer es lenguaje de amor. Pero el Malvim no entra en eso. Él dice que Vaidaber es un lenguaje extensivo. Es un lenguaje largo, prolongado. Y entonces aquí dice, Beodio, y le empezó a notificar, y presten atención a lo que dice, Sodot a Torah, todos los secretos íntimos de la Torah, ve alajot shenimserulo bealpe. Y todas las alajot, todo lo que va a ser el mundo que habrá de transmitir posteriormente al pueblo judío,
¿Y todo esto se lo dijo de qué forma? ¿Qué le dio la Torá a Moisés en ese momento? No, todo se lo dijo en qué forma? Oral, ve al pe, ubemilat lemor, pero cuando dice lemor, decir, bayomer, representa el lenguaje en que le fue dicha a él, betorat aktav. Ah, qué interesante. El Malvim es el primero que dice esto. Bayomer es la Torá escrita. Vaidaber es la Torá oral. Wow. O sea que es completamente diferente, porque ahora dice Vaidaber. Quiere decir, lo involucró con qué? Moshe lo que necesita ahora que es no información, necesita formación, dice el Malvim. Saber los secretos de la Torá, saber todo lo que tiene eventualmente que conocer para poder eventualmente enfrentar, perdón, estoy tratando de que tengamos la batería de la computadora, gracias, eh, para que Moshe Rabbeinu tenga los elementos contundentes para poder ir y ahora no solamente enfrentar al faraón, ¿a quién tiene que enfrentar? Al pueblo judío. No sé qué es más difícil, que el faraón o el pueblo de Israel. De hecho, cuando Moshe fue con todo esto que le dijo Dios, con todo esto que le dijo Dios, fue Moshe. ¿Saben lo que dice la Torá después? Cuando le dijo todo esto, 8 versículos que yo les dije, Velo yame'u el Moshe. Y no escucharon a Moshe. Mi kotzer ruach, por impaciencia, ume abodá kasha, y por trabajos pesados y duros. Moshe tiene que prepararse. Por lo tanto, dice, Vaidaber se refiere a los secretos de la Torá y a la Jot que le fueron dadas a él en forma oral. La semana que viene, cuando hablemos de Perashat Bo, que estamos en la antesala de salir de Egipto, Moshe Rabenu es informado por Dios de cómo el pueblo judío va a tener que hacer el Corban Pesach, cómo tienen que elegir el animal, cuántos días tienen que tenerlo, cómo tienen que asarlo, cómo no tienen que romper ningún hueso del animal y cómo tienen que comerlo. Eso es alajá, mamás. ¿Cómo hacer el Corban? Y saber por qué, por supuesto. Y entonces está el sod, el secreto. Muy bien. Ubemilat Lemor, entonces dijimos que era Trasha Bichdad. Y allí expliqué, en otro libro se refiere, no en este, Shelo ba lashon zerrak b'Moshe velo lo b'shum naví. Este lenguaje, Vaidaber y Leemor, se dio solamente en Moshe Rabenu y no en otro profeta. Que solamente Akadosh Baruj Hu habló en extensión con Moshe y le entregó, le transmitió Sefunotab Separado. Todas las cosas que son ocultas, todas las cosas que son recónditas. Pero en el resto de los profetas no vino solamente el Lashon, sino Amirá, Bayomer. Y habló Dios con Isaías, y habló Dios con Jeremías, y habló Dios con Yehezkel. Bayomer, Amirá. Dice, lee bien lo que yo escribí en extensión en aquel lugar. Aquí no quiere citar todo, pero es una novedad lo que está diciendo el Malvin. Es una gran novedad, que solamente con Moshe Rabenu se da ese doble lenguaje. Vejen Moshe, dice, y así también Moshe, al comienzo de su profecía, fue su madregá, su nivel, como el nivel de los restantes profetas, como lo dice en la visión de la zarza ardiente. Y por eso, todos esos capítulos primeros del capítulo 3, 4 y 5, ¿cómo habla con el Dios? Bayomer Hashem el Moshe, Bayomer Hashem el Moshe, Bayomer, Bayomer, Bayomer. Porque el camino de Moshe al principio era como que de todos los profetas. ¿Se dan cuenta? Era igual. Pero ahora es la primera vez que lo eleva a Madregat a nivel del Dibur. Que eso está relacionado solamente con Moshe. Vaidaber. O sea que no es
cualquier lenguaje. Para nosotros, si vamos a estudiar una clase de hebreo y la Morá explica, Vaidaber, ¿qué es? Vaidaber, ledaber, hablar. Y Vayomer es decir. Bueno, está bien, es lo mismo. Ledaber, lemor, es lo mismo. Hoy el lenguaje dialógico es Ani rotze leemor lejamas. Yo te quiero decir algo, bien. O Ani rotze ledaber itja. Yo te quiero hablar contigo. No es el lenguaje bíblico. En el lenguaje bíblico dice, es la primera vez que Moshe Rabenu le habla en ese lenguaje. Y solamente a él. Beadibur itchil beshem Elohim. ¿Cómo empieza el pasuk? Bet habló Elohim a Moshe. Vaidaber Elohim a Moshe. Así empezó con Elohim. ¿Y cómo terminó? Vayomer Elab y le dijo a él, Ani Hashem. Lo tiene en el versículo 2, ¿no? Yo soy Hashem. Empezó con Elohim y terminó con Hashem. Y como dice después el Zohar Kadosh, dice la mística, sabiduría mística del pueblo judío, Dargá betar Dargá, escalón tras escalón, nivel tras nivel, porque hay una diferencia entre la conducción de los mundos y la influencia de la profecía entre el nombre de la Havayá, de las 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, que es el nombre inefable, que no sabemos pronunciar. Decimos que es Amonai, pero no sabemos cómo se pronuncia ese nombre. Entonces dice, hay una diferencia entre ese nombre y de los restantes nombres, porque la conducción del santo bendito sea, a veces es con una ashgaha, con esa providencia en medio de la naturaleza, que a pesar de que el mundo a veces sigue su curso y aparentemente vemos que las cosas que pasan en este mundo son naturales, y aparentemente todo responde al orden, al sistema que Dios estableció en su mundo. O sea que nosotros vemos las cosas y es lógico. Veo que el sol sale por el este, se pone por el oeste, llueve, está nublado, salen las estrellas, hoy es los jodes, no veo la luna. Todo forma parte de la naturaleza. Y aparentemente, ¿qué encuentro yo en esto de nuevo? Nada. Dice, de todas maneras, Eihin Hashem Ashpa'a Ruhaniit Ashgahiit Shei Ruach HaHayah Ba'ofanim. Tenemos que saber que Kadosh Baruj Hu ha preparado siempre una Ashpa'a, una influencia espiritual y providencial, que es ese espíritu viviente entre sus ángeles ministeriales, y eso es la vitalidad de la naturaleza y todo lo que ocurre aquí, en el mundo de los hechos naturales. Y a pesar de que todo eso puede resultar oculto y no a la vista, dice como es el alma que se esconde dentro del cuerpo, no sabemos dónde está el alma. ¿Está en mi dedo meñique el alma? ¿Está en mi ojo derecho? ¿O está en mi corazón? No sé dónde se oculta mi alma. ¿Hay algún lugar que uno pueda decir el alma? Cuando uno dice el alma, se toca el pecho. Pero el alma puede estar acá también, en la cabeza. O puede estar en mis piernas. Todo eso es el nefesh. Entonces dice, así como se oculta el alma en el cuerpo, dice, así esto es, dice, a pesar de esto, es la principal conducción y está en todo el sistema de la existencia y está atesorada de acuerdo a las reglas que reguló Dios para el ser humano en este mundo que se llaman, como lo llamó el Rambam, uno de los principios fundamentales del Rambam es Tahar va-Onesh. Tahar es la recompensa, Onesh es el castigo. Esto es uno de los 13 principios de la fe judía. Y tenemos que saber que esto obviamente es un escenario real, concreto, que existe. Que si la persona habrán de hacer bien sus acciones, si yo me comporto bien, dice el Malvim, entonces habrá de despertarse esa superabundancia espiritual que proviene de Dios, que es el alma de la naturaleza, para influir por medio de la naturaleza
todo tipo de bien y de bendición. Pero si yo actúo, Dios no permita, mal, y mis acciones son negativas, se habrán de tapar todas esas manifestaciones de abundancia, de plenitud, y la vida, la vitalidad espiritual habrá de debilitarse y habrá de morir, o se transformará en frutos que ya no tienen vitalidad o con frutos amargos en la vida y como sentido de amargura y de acción en cada cosa que uno lo siente como un castigo, el sabor amargo de la experiencia, del fracaso, que lo siente como un castigo. Y esa conducción es aluma meot usetumá. Esa conducción por parte de Dios es muy oculta. Nadie tiene acceso, pero con los patriarcas y los hombres justos, Abraham, Isaac y Jacob, y los hombres justos, hasta la generación de Moshe, dice el Malvin, Dios se condujo con ese atributo y la ashgajá, la providencia divina, la presencia de Dios, estaba como envuelta. Yo la podía descubrir a partir de qué? De la naturaleza, en los caminos de la naturaleza. ¿Y cómo sabía de esa presencia de Dios? ¿Cómo me daba cuenta? Por medio de milagros ocultos. Y esa conducción de Dios está relacionada con todos los demás nombres de Dios, con todos los demás sobrenombres de Dios, con los cuales lo llamamos al Boré, al Creador Yitbaraj Shemo, y lo llamamos en función de qué? Por sus acciones y su conducción en todo tiempo, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los conducidos, a los hombres, y también a través de la influencia de la profecía, Dios se le reveló a los patriarcas de acuerdo a esa divinidad que se extiende por el mundo para ser la vitalidad de todos los mundos y sus almas como un alma que se cubre de cuerpo. Y por lo tanto, la profecía de los patriarcas fue siempre con una visión que vio Abraham. Abraham vio en un sueño que Dios decía traer 3 animales. ¿Qué vio Jacob en su sueño? Vio una escalera con ángeles que subían y bajaban. Najón, todos son, ¿qué cosas? Elementos materiales. ¿Qué vio Moshe en su primera profecía? Una zarza ardiente. Son todos elementos materiales. Entonces dice, de esa manera se revela Dios, ¿a través de qué? De cosas que están malbushim, que tienen vestimentas, algo que está cubierto. De esa manera se reviste la divinidad en el mundo, en este mundo. Y así acontece en el alma del profeta con respecto a esto, que es un alma que está cubierta por un cuerpo. Que el alma con ese cuerpo, que es un mundo pequeño, se prepara para tener esa imaginación de lo divino que vive y habita en este mundo, y es el alma y la vida del mundo en general. Y por eso dice, es lo que llega ahora, lo que viene a decirle Dios a Moshe. Es muy profundo lo que estamos diciendo, pero trato de explicarlo de la manera más simple de todo lo que está escribiendo el Malvin. Y por eso dice la Torá, a Moshe le dice Dios, Vaerá el Abraham, el Isaac, el Jacob, el Shaddai. Le dice a Kadosh Baruj Hu, habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem. Con eso quiso marcar la gran diferencia que hay entre la manifestación de ese Dios y de cómo el hombre la puede sentir aquí. Pero por otro lado, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Bekel Shaddai. Dice, como She Amar Kel Shaddai Nida Elai Beluz. ¿Quién dijo esto? Jacob. Jacob, cuando está enfermo ya de muerte, lo manda a llamar a Yosef y le va a pedir que no lo entierre en Egipto. Lo estudiamos en Telayá, Vayikhi. Y en ese momento él le dice que el Shaddai, el Dios Shaddai,
Acá Dios le dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como que el Shaddai. Lo dice. Y Jacob le dice que el Shaddai, Dios Shaddai, se me apareció a mí en luz. ¿Y qué dijo? Yo soy Dios Shaddai y Talej Lefanai veía también. Eso se lo dijo a Abraham. Yo soy que el Shaddai. Encamínate delante mío y sé íntegro. Sheagam dice que a partir, dice, a pesar de que ellos ya comprendieron el nombre de las 4 letras, porque ya cuando estudiamos sobre Abraham en Lech Lechá, dice la Torah, Vaikra Sham Abraham Beshem Abraham. Construyó en el lugar que se le reveló Dios por primera vez, Shem, un altar. Y Abraham, siempre que Dios hablaba con él, construía un altar. Y no solamente construía un altar, no para hacer un sacrificio, sino Vaikra Sham Abraham Beshem Hashem. Invocaba el nombre de Dios. Todo el mundo reconocía a Abraham, que todo lo que él hacía era siempre mencionar que existe un Dios creador. Dejándome y cosas similares. Por lo tanto, lo que el Malvim está diciendo, señores, eso de que Dios se reveló ahora con el nombre de las 4 letras, también fue con los patriarcas. Aunque los patriarcas reconocen que Dios se les reveló a ellos en qué? Que el Shaddai. No solamente con el nombre de las 4 letras. Pero dice el Malvim, lo isigu oto que fiche ubeatzmuto. Los patriarcas no lograron percibir a Dios en su esencia, sino como Dios está revestido, si podemos decir así, con los restantes nombres con los cuales Dios habita en su palacio. Y estos son, obviamente, Gvanim, dice el Zohar, Gavnim de Mithazian, Beit Gavnim de Lomita. Hay matices que se pueden manifestar, que yo puedo ver, y hay matices que no se pueden ver. Veilén de Mithazian dice, y aquellos matices que pueden ser visibles, los Ahaba Ubernash Addeatu Abraham Bekaimu Alay. Ningún ser humano en la creación pudo percibir esas manifestaciones de Dios hasta que llegaron los sagrados patriarcas de Kaimu Alay. Y en cada uno de ellos se dio la presencia de ese Dios. Por eso dice, Baerá, me he manifestado. Y entonces con esos matices que me manifesté a ellos de Kel Shaddai, que es la forma del Dios Todopoderoso, y aspectos que ahora estaban ocultos y que ahora van a ser revelados a quién. Los patriarcas no lo sabían y ahora va a tener un mérito quién. Moshe Rabbeinu. O sea que Dios le está diciendo, mira, como tú me vas a conocer a mí, no me conocieron tus ancestros. Hay algo diferente aquí. Por eso dice, Ushmi Hashem lo nodati. Empero por mi nombre Hashem no me he dado de conocer a ellos. Y entonces, aquí el Malvim dice que la nebuá de Moshe Rabenu, como estudiamos en varias oportunidades, fue diferente a todas las profecías que hubo antes y habrá después. Por eso, la Sagrada Torá nos dice al final en Bereshit, no se levantó otro profeta que supo a Dios cara a cara. ¿Qué significa este cara a cara? Si Dios no tiene cara, entonces dice que Nebuat Moshe allá beaspaklaria ameira. La profecía de Moshe fue en una aspaklaria meira. Aspaklaria es una palabra griega, de donde viene la palabra espéculo. Espéculo es espejo. Espejo que es cuando tú ves a través de un espejo el reflejo de una imagen. ¿Mejor? Muy bien. Entonces, la aspaklaria es el reflejo de una imagen meira, iluminada. ¿Cómo vio Moshe a Dios? Comillas. Entonces, el mejor ejemplo lo trae la Barbanet, que dice, Moshe concibió y percibió a Dios como cuando tú llega la hora del mediodía. ¿Dónde está el sol al mediodía? ¿Saben dónde está el sol? ¿O saben mirar el cielo? Está aquí, en posición norte. Entonces tú te pones a mirar el sol.
Yo les pido a ustedes que me digan, no el sol de invierno, el sol de verano. ¿Cuánto dura la exposición de vuestros ojos al sol? Optimista, ¿no? Segundos, tal vez uno o dos. Moshe Rabenu podía ver a Dios como yo miro, como yo no puedo mirar el sol del mediodía. Eso se llama aspaklaria meirá, ese reflejo de esa luz que tenían sus ojos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y todos los demás profetas, ¿cómo vieron? Con aspaklaria she'einena meirá. ¿Qué significa? El profeta que habitaba en mí, pongo una sábana delante mío acá y miro el sol. ¿Puedo mirar el sol con la sábana? Al sol no lo veo, pero veo toda la luz. Y lo puedo mantener así, no un segundo o dos, puedo estar una hora. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy mirando a través de qué? De un lienzo. Y entonces puedo mirarlo. Entonces esa es la forma en que vieron los profetas. Todos, inclusive Abraham, Isaac y Jacob, a diferencia de Moshe. Por eso dice que la nebuá de Moshe Rabenu fue con esa mirada, esa percepción clara, y Moshe percibió a la divinidad que fi ma shehu beatzmo lemala mina olamot. Percibió a la divinidad como tal y que está por encima de todos los universos y mundos. Mipshat mikol tziur betemuná. Por supuesto que desvestida, desnuda de toda imagen y forma y figura que puede tomarse de los distintos mundos, y también la plenitud de la profecía recayó sobre su segel, su inteligencia, no por la fuerza imaginativa. La imaginación es la fuerza más grande que tenemos los seres humanos. Quiere decir la capacidad de imaginación que tenemos nosotros. Bueno, en la medida que nos vamos haciendo cada vez más grandes, tenemos menos imaginación. ¿Está bien? Pero en última instancia, cuando somos niños, los niños imaginan cosas. Yo veo a mis nietos cómo hacen juegos de Lego y hacen cosas que no están de acuerdo al sistema que está armado allí. Y eso representa la capacidad imaginativa. Había un escritor aquí, Yehuda Mihai, alaba Shalom. Eh, Me acuerdo de una pequeña poesía que escribió y nosotros la estudiábamos en la época que estábamos estudiando para ser directores de escuela y maestros, profesores de Tijón. Y hay un niño caminando con su papá por el medio del campo y le dice, papá, papá, mira, mira, mira allá, mira ese punto, ahí está Dios. Y el padre dice, ¿dónde? ¿Dónde está? Y siguen caminando y dice, mira, mira, ahí está. Y el padre dice, ¿pero dónde está? Y otra vez, siguen caminando y le dice, mira, pero mira, ahí está. ¿Y dónde está? Dice, tú no ves nada. El niño le dijo que no veía nada. Y eso es lo que pasa. Esa es dice, Moshe no vio a Dios con esa capacidad imaginativa, como vieron los demás. Y Eshayahu, capítulo 6, dice, en el año tal de la muerte del rey Uziyahu, lo vi a Dios en su trono celestial y los extremos de su vestimenta rellenaban el palacio. Él lo vio a Dios, está imaginando. Está parado en el Bet HaMikdash y está viendo cómo los Leviim tocan la música, los Kohanim hacen korbanot, Beavait y Malea Shan, y la casa se llenaba de humo, y escucha Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estaban los Leviim cantando. Entonces, ¿qué piensa él? Que lo vio a quién? A él, a Dios. Es su imaginación. Bueno, Moshe Rabenu no tuvo esa imaginación. Entonces dice, esa nebuá se llama con el nombre de Havaya Baruchu. Quiere decir, es la fuerza de la presencia de Dios. De Alken, y por lo tanto, los patriarcas adquirieron o percibieron esa visión y esa imaginación porque los patriarcas
su profecía la tuvieron por medio de qué? De imaginación de mundos y por medio de la fuerza imaginativa. Y entonces la imaginación de ellos, la nebuá, fue con el nombre de Shaddai. La de Moshe es con el nombre de Yod Kei Vav Kei. La de los patriarcas con Shaddai, porque ese nombre habla del Dios que le dijo a su mundo, suficiente, trajo el diluvio sobre ese mundo. Kimitzad Shem Havaya Endai. Porque desde la perspectiva del nombre Yud Kei Vav Kei, de las 4 letras, no hay Dai, no hay límite. De Engvul, no hay límite ni tiempo. Porque ese nombre habrá de obrar maravillas y habrá de renovar señales y portentos de acuerdo a su voluntad absoluta que no tiene fin. Y por medio que ellos recibieron su profecía, los patriarcas, por una aspaklaria sheinameira, esta visión que veo el sol con una tela en el medio, así vieron ellos. Raúmar Ebed y Mayón, los patriarcas vieron una visión y una imaginación, y por eso dice Baerá el Abraham, Baerá, y yo me hice ver, como dice, yo me aparecí a Abraham, y me aparecí quiere decir que ellos vieron algo y vieron de su imaginación. Abraham está dormido y está viendo cómo el fuego pasa por entre las partes de los animales cortados. Brit Ben Avetarim, capítulo 15 del libro de Bereshit. Que Aitá Nebuá Bekel Shaddai. Porque la Nebuá, la profecía, fue con el nombre de Shaddai. Abal Bishmi Hashem, pero con mi nombre Hashem, Yod Kei Vav Kei, que es el de la Nebuá, de la profecía, con esa visión preclara del mediodía que les dije, que se puede percibir a la divinidad, no a través de ventanas en este mundo y no por medio de una visión imaginaria. Entonces no vemos nada de todo eso. De eso, dice, lo nodati alem. Con eso ellos no me vieron a mí. La gen, amarle shon yedia. Lo nodati. ¿Qué significa lo nodati? No me hice saber, ¿no? No me he dado a conocer a ellos. La shon yedia, ki beasagazo en sham shum reya, rak yedia. Dice, porque en esa percepción, como la de Moshe, no hay nada que ver, pero hay mucho que saber, hay mucho que conocer. Y entonces dice, y como le dijo en la visión de la zarza ardiente, dice, Shagam Sheyadeu, Gam Min Shem Havaya, allá se trató Shem Havaya. Bueno, así se le reveló en la zarza ardiente. Y le dijo, yo soy Hashem. Y por eso nuestra perashá empieza diciendo, Baidaber Elohim el Moshe, Bayomer Elav, Ani Hashem. Y habló Hashem con Moshe, Elohim, el Moshe, y le dijo, yo soy Hashem. Bien, y ya vimos todo lo que representa todo este Ani Hashem. Dice, termina diciendo el Malvin, Ani Hashem she'anaga ata ubeshem havaya. Que la conducción ahora de este mundo, a diferencia de los patriarcas, va a ser con el nombre de Havaya, de las 4 letras que conforman el nombre de Dios, con el cual habrá de hacer milagros revelados y no necesariamente por medio de la naturaleza. Begam, y les dio a saber a él que ahora él tiene que conducir, Begam es el versículo 4, y también establecí yo mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán, la tierra de sus extranjerías, donde ellos peregrinaron en ella. Begam, le dio a saber, dice el Malvim, que ahora él necesita conducirse con este atributo, y este atributo es una conducción milagrosa, que obra maravillas y que está íntimamente relacionada y que depende solamente del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. Se lo llama Havaya. Havaya se utiliza la palabra Havaya porque quiere decir existencia. Y cuando hablamos de Dios como existencia, hablamos de que abarca toda la existencia. Porque la palabra Havaya habla de que Hove está presente allá
Estuvo presente, pasado, y estará presente. Por eso es Havaya. Havaya es toda la existencia, todos los tiempos, la eternidad de Dios. Entonces dice, y por eso el nombre de Havaya, primero, mi presencia, Kimoti et Veriti y Tam la Tetlaem porque como dice aquí, también establecí yo mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán. Bekibush Zain Amamim y Efshar, dice la conquista, como vimos recién en el Sefer Yoshua con la señora, la conquista de los 7 pueblos de la tierra de Canaán que tuvo que hacer Yoshua, no fue posible hacerla solamente por caminos naturales, solamente porque Dios actuó con ellos en forma de milagros revelados y escucharon los pueblos todos los milagros que Dios hizo por Israel y se enojaron y no tuvieron más espíritu para levantarse contra el pueblo judío. Se sintieron aterrorizados por esos milagros. El milagro de la caída de la muralla de Jericó, por ejemplo, para quien estudió algo del Tanaj, y explicó el sentido que le prometió darles a ellos la tierra de Canaán, mi preche y eres megureyema shergaruba. Como dice aquí, la tierra, su 4 de sus extranjerías, donde ellos peregrinaron en ella, que no fueron habitantes en la tierra, no fueron habitantes, toshavim es residentes, sino que eran gerim, que eran extranjeros. ¿Por qué? Porque su principal hogar de Abraham, Isaac y Jacob estaba allí en los mundos superiores, estar siempre encaminados delante de Hashem, pero en este mundo físico eran siempre extranjeros y por eso se les dio a ellos la tierra de Israel, que es una tierra que estaría preparada para esto, porque será la tierra donde la providencia y la santidad de Dios se hagan presente, así como la profecía. Begam dice, este es el primer sentido. Begam, y el segundo sentido, el segundo motivo por el cual yo debo comportarme con este nombre de la Havaya, de las 4 letras del nombre de Dios, en esta conducción milagrosa, es porque dice 5, y también yo he oído Naakat Bene Israel, he oído el quejido de los hijos de Israel, como viene allí. Naaká habla de un sonido vacío. Sonido vacío, ¿saben lo que es un sonido vacío? ¿Cómo puede ser como un eco? Quiere decir, no un sonido ni siquiera provocado. Hasta eso Dios escucha. El eco de un sonido. Cosa que yo puedo no escuchar el eco de un sonido. Akadosh Baruj Hu sí lo escucha. Asher Mitzrayim Avidimotam. De los, perdón, ya que los egipcios, dice el versículo 5, los esclavizan a ellos con trabajos duros, pero solamente que hace que mueran cada día más y más personas. Y por eso termina el pasuk 5, Baezkor et veriti, y he recordado mi pacto. Dice el pacto que yo hice con Abraham, y el pacto que le dijo a Abraham fue, sabed, habrás de saber que extranjera serás tu simiente en una tierra que no será de ellos, y los esclavizarán y torturarán por 400 años, pero el pacto le dijo, pero tienes que saber que al pueblo que ellos van a trabajar y servir, Dios lo habrá de juzgar. Perashat Baerá. Ahora, las plagas. Besari Hanile Akotobe Eser Makut. Y yo traeré sobre ellos las 10 plagas, Shekulam y Nisim Gluim. Cada plaga se va a producir por Nisim Gluim, quiere decir milagros revelados, a Meyuhasim de Shem Abaya, que están todos relacionados con el nombre Abaya. Quiere decir, no el nombre Elohim, ni que el Shaddai, el nombre Abaya. Por lo tanto, dice el Malvim, ya terminamos, la gen emor libne Israel, el versículo 6, otra vez. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem. Otra vez. Empezamos al principio, Ani Hashem, para Moshe, y ahora di a los hijos de Israel, Ani Hashem. Ahora que entendiste todo lo que te estoy diciendo a ti, ahora ve y díseles a ellos. Por lo tanto, dile
ששלושה דברים שאני צריך לעשות להם, que estas tres cosas que yo habré de hacer por ellos, כולם לא יהיו על ידי שם שדי או אלוהים. Ninguna de ellas se va a llevar a cabo ni por el nombre de Shaddai, ni por el nombre de Elohim. Quiere decir, por milagros ocultos, por medio de la naturaleza, sino solamente por milagros revelados. Shaddai y Elohim son milagros ocultos. Shem Hashem, Yod Kei Vav Kei, milagros revelados. Y son los milagros, los tres pasos. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, Matan Torah, la entrega de la Torah, Beyerushat Haaretz, y la herencia de la tierra. No es poco lo que está diciendo. Beal Yetziat Mitzrayim Mamar, y por Yetziat Mitzrayim dijo, ¿qué dijo el versículo 6? Por lo tanto, di a los hijos de Israel, y os sacaré debajo de los agobios de Egipto. Eso es Yetziat Mitzrayim. Sobre esto será con el nombre de Abayá. Y pienso, dice, tres cosas. La primera, Hotzi etchem mitachat tzivlot Mitzrayim. Lo primero que dice Dios es, y os sacaré de debajo de los agobios de Egipto. Atención, lo primero que les dice es eso, que habla aquí del sebel, del sufrimiento, del tormento, del ol akaché, de ese yugo tan pesado, שהכביד עליהם, שלא לתת להם תבן, que el faraón no les daba ni siquiera la paja para poder coser los ladrillos. El yugo era que tenían que ir a buscar la paja, recorrer horas bajo el sol y volver y hacer la misma cantidad de ladrillos. Eso habrá de anularse inmediatamente cuando empiecen las makot a llegar al faraón. Llegó la Makat de Dam en esta perashá, ya los judíos no tenían que ir a buscar más paja, no tenían que trabajar más. Las Makot duraron un año, durante ese año el pueblo de Israel dejó de ser esclavo, para que sepan, ¿no es cierto? Y después dice Beajarka, ¿qué dice después? Beitzalti etchem me'avodatam, y os libraré a vosotros de su servidumbre, para que veamos aquí. Segundo plano, que después de la Makat de Jorot, después de la plaga de los primogénitos y la muerte, Nifsaka Abdut Legambre, terminará la esclavitud para siempre, porque sabrán de ser Bene Jorín, porque esa noche con la muerte de los primogénitos se van a ser libres, saldrán de la tierra. Y así todo, todavía no llegó la Geulá absoluta, total, de Mitzrayim Ratfuachren, porque vamos a ver que los egipcios los van a perseguir. Y por eso dice, el tercer plano, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios punitivos magnos. Ese es el tercer plano, para que los vean. Tenemos tres planos. Quiere decir que Gaalti etchem dice, ¿cuándo es la redención definitiva? Cuando los egipcios se hundieron en el mar. Dice, Az nigmerá Geula. Ahí terminó el proceso de la Geula. Por eso decimos todas las mañanas, cuando decimos Shiratayam, Bayosha Adonai Bayomau et Israel Miat. Bayosha. Y lo salvó Hashem a Israel. Desde allá Bizroa Netuya. Y eso fue con brazo extendido. Quiere decir con milagros famosos. Y con Shefatim Gedolim, como dice aquí, con juicios punitivos magnos, para castigar a los egipcios en el hecho de que se hundieron en el Yamsú. Y por supuesto, dice el versículo 7, para terminar, os tomaré a vosotros para mí por pueblo. Esto es el ejemplo aquí. Tomaré a vosotros para mí por pueblo. Esto es Adabar Shenim. Lo primero fue Yetziat Mitzrayim. El segundo que era Matan Torah. Belakachti etchem lileam, Matan Torah. Porque entonces los tomaré a ustedes como mi pueblo. Y eso será por el nombre de Dios, Abayá. Vidatem ki ani Hashem Elokechem. Y seré para vosotros por Dios y tendréis conocimiento de que yo soy Hashem vuestro Dios, para que vean cuán importante es lo que está diciendo ahora el Kadosh Baruj Hu, porque el Dibur Rishon,
porque el primero de los 10 mandamientos dice, Anoji Hashem Elokeja Asher Otzetija Me'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. El primer mandamiento. Y entonces van a percibir que Dios, que los sacó vosotros de Egipto, es Abayá. Yod Kei Vav Kei. Esto va a ser con señales y portentos tremendos. Y por último, Adabar Ashlishi, es como termina. Y os traeré a vosotros a la tierra. Esto es el escenario fundamental. Behebeti. Y este es el tercero, que es la conquista de la tierra será por medio del nombre de Dios. Que termina este pasú. ¿Cómo termina este pasú? Vean, y os traeré a vosotros 8, la cual he jurado a la tierra que he jurado dar a ella Abraham, Isaac y Jacob, y la daré a vosotros por heredad. ¿Y cómo termina? Ani Hashem. Muy bien, yo soy Hashem. Porque la conquista de la tierra será por señales y portentos que se atribuyen al nombre de Abayá. Y entonces, Abi Etchem el Ahare, quiere decir, los traeré a vosotros a la tierra, Betikhu, Betorat, Yerusham, Abotejem. Y van a tomar la tierra como si fuera heredad de vuestros padres. Y así explicó estas tres cosas que serán por medio del nombre de Hashem, Aleph, Yod Kei, Vav Kei, y grandes milagros y famosos milagros. Este es el Malvim de hoy, un poquito más extenso, pero que me parece que valía la pena poder estudiarlo. No tenemos el texto traducido porque ya ven que es muy largo y no tuvimos tiempo de traducir, pero por lo menos tratamos de enseñarlo. Bueno, que tengamos Shabbat Shalom, Chodesh Tov, si Dios quiere, y Besat Hashem, que tengamos Besorot Tovot. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los que vinieron al Beta Midrash también. Shabbat Shalom.